3030. Edgardo Melgar en vivo. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía en este último domingo del mes de junio, del mes de mayo, mañana 1 de junio. Y creo que es sumamente importante su atención esta noche para la calidad del invitado que tenemos hoy aquí en 3030, el momento oportuno, crucial, conflictivo, en el que un ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división en calidad de retiro, me refiero a don Daniel López Carballo, él está con nosotros esta noche y yo les voy a solicitar a ustedes toda su atención para las declaraciones que él nos va a ofrecer esta noche aquí en 3030, para las opiniones que él va a vertir y para el análisis que él va a hacer sobre el momento político histórico que vive Honduras en este momento y que ya involucra directamente a las Fuerzas Armadas de Honduras. General de división en calidad de retiro, don Daniel López Carballo, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bienvenido a 3030. Muchas gracias, Melgar. Muy amable. Muy amable. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Melgar. Quiero decir que pues el general López Carballo no es un hombre de medios de comunicación, de estar saltando de uno a otro medio. De hecho, desde que él salió de la institución militar, de la cual goza de la amplia simpatía y de respeto por su ejecución como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, él se ha mantenido, como dicen, de bajo perfil. Sin embargo, por lo que decía hace unos momentos, el momento coyuntural, político, histórico que vive Honduras y que ya involucra a las Fuerzas Armadas, él, a título individual, por su carácter de general de división retirado, por su experiencia dentro de la institución militar y, por supuesto, como en su calidad de ciudadano responsable y que ama a su país, él ha decidido aceptar esta invitación y hablar sobre lo que está pasando en Honduras. ¿Es así, general? Es correcto. En primer lugar, quisiera darle gracias a Dios por permitirme estar aquí esta noche, porque si le damos gracias a Dios, prácticamente estamos en el camino correcto. Y le doy gracias a Dios también en doble en esta oportunidad, porque también estamos vivos en este día, ya que cumplimos un año de haber ocurrido el accidente de Taca el día de ayer y lógicamente salimos con vida. Así que Dios tiene un propósito, no es por casualidad. Le agradezco, Melgar, la invitación. Saludo al pueblo hondureño, a mis compañeros de armas, señores oficiales, clases, soldados, técnicos, caballeros cadetes, de todas las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Honduras. Un saludo muy especial y sobre todo también al honorable pueblo hondureño que me dio el respaldo cuando fui jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Muchas gracias, general, por sus palabras. Bueno, y qué casualidad, ¿no? Un año después de ese accidente que costó la vida a 5 personas, usted está aquí esta noche. Así es. Interesante. Como usted dice, por algo es, ¿verdad? Así es. Por algo es. Muy bien. Para poner en contexto y que todos estemos claramente ubicados de qué es lo que está pasando hoy en día, solo permítanme hacer un brevísimo resumen. Como usted sabe, en Consejo de Ministros, unas semanas atrás, se decretó o se aprobó un decreto que establecía o que estableció una encuesta a través del INE, promovida obviamente por el Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Estadísticas, para el domingo 28 de junio próximo. Tendiente a preguntarle a usted si está o no de acuerdo en que en las elecciones generales o presidenciales del 29 de noviembre se instale una urna en la cual también se le va a consultar si está o no de acuerdo usted en que se convoque una asamblea constituyente para que se reforme la Constitución de la República probablemente en 2010. Una vez que se aprobó ese decreto en Casa Presidencial, en Consejo de Ministros, unos días después, el Ministerio Público dijo, la Fiscalía, ese decreto es ilegal. Y argumentó, entre otras cosas, que el INE no está facultado para hacer ese tipo de consultas populares y entonces presentó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo una demanda de nulidad de ese acto
con suspensión del acto reclamado. Es decir, que el juzgado de lo contencioso dijera, sí señores, del Ministerio Público es nulo o no, y suspendo el acto reclamado, es decir, esa encuesta. Antes de dar su veredicto, su resolución, el juzgado de lo contencioso administrativo, ocurrieron dos cosas. Uno, la opinión de la Procuraduría, que al igual que el Ministerio Público dijo, ese decreto tendiente a una consulta en junio, tendiente a una cuarta urna en noviembre, es ilegal. Y ocurrió también que en el noticiero hoy mismo se mostró un documento interno en Casa Presidencial en el que los asesores presidenciales, asesores legales presidenciales, dijeron que ese decreto, en la forma como se estaba redactando y en la forma como se estaba llevando a cabo, podría ser objeto de una demanda de nulidad del Ministerio Público y por lo tanto la sugerencia de ellos era que se hiciera de otra manera o que al menos no se hiciera de esa manera que se hizo. Pues bien, el 27 de mayo, es decir, el miércoles pasado, el juzgado de lo contencioso administrativo resolvió, sí, es ilegal y por lo tanto con suspensión del acto reclamado. Es decir, el 27 de mayo, el miércoles, el juzgado dijo, señores del Ministerio Público, señores de la Procuraduría General de la República, incluso señores de asesores legales de Casa Presidencial, ustedes tienen la razón, ese decreto es ilegal y por lo tanto ese acto de la encuesta del 28 de junio queda en suspenso. Inmediatamente, en Casa Presidencial entonces se derogó ese decreto inicial de hace unas semanas atrás y se aprobó otro decreto. Ese otro decreto establece se ampara en la Ley de Participación Ciudadana, en la cual, a través de una solicitud de firmas del pueblo hondureño, el pueblo hondureño puede pedir, o varios ciudadanos pueden pedir al Ejecutivo, pues, el desarrollo de ciertas actividades, como el de una encuesta según la interpretación de Casa Presidencial. Pero esa es una petición que hace el pueblo hondureño, según la Ley de Participación Ciudadana. Sin embargo, en este momento, usted me está viendo, yo le estoy hablando, y hay muchos funcionarios del gobierno que están diseminados por diferentes partes del territorio nacional, levantando esas firmas, que pueden ser 200,000, 300,000, la cantidad que sea, para decirle entonces al Ejecutivo, el presidente Zelaya, nosotros queremos que se haga esa encuesta de junio. Y entonces, en base a esa ley de participación ciudadana y a través de ese mecanismo que interpreta el Ejecutivo, piensan desarrollar esa encuesta en el mes de junio. Ya no la denominan como consulta popular, sino que una encuesta de opinión. Obviamente que no es vinculante, o sea que no está obligado a cumplirlo el organismo que sea, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Eso fue el jueves. Ese mismo jueves el Ministerio Público le pide al juzgado de lo contencioso administrativo que le aclare cómo es eso de que si solo un decreto o varios decretos tendientes a una cuarta urna son ilegales. Y el viernes, anteayer, el juzgado de lo contencioso administrativo resolvió lo siguiente, se lo resumo rapidito: cualquier decreto tendiente a una encuesta promoviendo una cuarta urna es ilegal y queda en suspenso. Y así se lo dijo a mi compañero Juan Carlos Paz, del noticiero hoy mismo, el asesor de la Procuraduría General de la República, este viernes que pasó, en horas de la noche. Escúchelo usted con atención. Bueno, a petición del Ministerio Público, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo resolvió hacer una aclaración respecto a la sentencia interlocutoria que dictó el 27 de mayo de este año, en el cual declaraba la suspensión de los actos administrativos tácitos que han sido emanados del Poder Ejecutivo para efectuar la consulta popular en algún momento y que ahora se haya denominado encuesta de opinión. ¿Esto significa que el Poder Ejecutivo no puede hacer ninguna tarea administrativa o práctica orientada a la encuesta o consulta popular? De conformidad a la providencia aclaratoria que hizo hoy el juzgado, definitivamente el Poder Ejecutivo no podrá hacer ninguna actuación administrativa encaminada a efectuar la misma consulta, pues todos los actos, sean estos expresos o tácitos, han sido declarados en suspenso mediante la resolución aclaratoria que el día de hoy emitió el juzgado del contencioso administrativo. Hay un decreto ejecutivo que no ha sido publicado en el que se cambia el nombre de consulta a encuesta y se da un nuevo procedimiento en el cual se van a levantar firmas. ¿Este sería obviamente afectado por la resolución de la Corte?
Totalmente. La sentencia, la resolución que ha emitido hoy el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo determina que independientemente del procedimiento e independientemente de la denominación que se le dé a la consulta que se va a hacer, siempre que esté encaminada al mismo propósito, es decir, consultar masivamente a la población nacional respecto a la instalación de una constituyente para cambiar la constitución política que actualmente tenemos, es declarada en suspenso. ¿Qué va a pasar con aquellos funcionarios que ya se desplazaron por el interior del país para levantar firmas? Bueno, la comunicación no ha sido girada al Poder Ejecutivo, por lo tanto ellos no tienen en este momento una notificación legalmente efectuada, pero desde el momento en que la reciban ellos tendrán que acatar lo que el juzgado les ordene.